Muchachos, buenos días. Hoy es viernes 18 de septiembre del año 2020. Recuerda, ayer cerramos semana, pero hoy es el día que tienes para enviar tus tareas. De hecho, la tarea te la publiqué desde el día de ayer por ahí en Classroom. Espero y te haya llegado la notificación. Luego, de cualquier manera, para quien no pudo acceder a Classroom todavía, aquí te voy a dar qué es lo que me vas a enviar de tarea. Yo le puse tarea del 18 de septiembre del 2020, tú ponle como te dé tu gana tu documento, ¿verdad? Acuérdate primero las propiedades generales de la materia: masa, peso, volumen, impenetrabilidad, divisibilidad, porosidad, elasticidad, inercia, ¿verdad? Pero recuerda, tú apunte, es decir, ¿qué apuntes tomaste en clase, incluida la corrección o la precisión o como le quieras llamar? Pero también no me vayas a fingir demencia. También quiero la investigación que te pedí antes de meternos al tema, así que no me finjas demencia, como la semana pasada, ¿sí? Y luego recuerda que te pedí 3 manifestaciones de la vida cotidiana de cada una de esas propiedades. Me caí, peso, tráeme 2 kilos de tortillas, peso, me pegué bien feo contra la pared, impenetrabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. 3 de cada una de ellas. Con 2 no vale, son 8 y tiene que haber 3 de cada una de ellas. Si nada más me mandas 3 de 7, la tarea no vale. No vale. Si a una le falta una manifestación, no vale la tarea, ¿sí? Si te pido 3 de cada una, que haya 3 de cada una, por favor. Luego después, las propiedades específicas de la materia: punto de fusión, punto de ebullición, maleabilidad, ductilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y de aquí, acuérdate, también tus apuntes, también tu investigación, también, ¿verdad? También tienen que estar. Y aparte de estas te pedí 2 manifestaciones de cada una. 2 manifestaciones de cada una. Después que hayas mandado tu tarea, la tarea que vas a tener para el día lunes, aquí está. No voy a entretenerme mucho aquí el video porque la explicación es un tanto larga, así que ponle pausa porque quiero que me investigues estos métodos de separación de mezclas. Métodos de separación de mezclas, y te pido estos 8. Entonces, ponle video. Muy bien. Vamos para acá entonces. Ahora sí, vamos a empezar. Y vamos a empezar revisando. Siéntate. Vamos a empezar revisando lo que te pedí de investigación el día de ayer. Teoría cinética molecular. Teoría cinética molecular. Es muy probable que no hayas captado muy bien la idea. No te preocupes. Ese es mi trabajo, hacértelo entender, ¿sí? Claro, el tuyo es hacer el esfuerzo para empezar, ¿no? Y el mío es hacértelo entender. Bien, a ver. Teoría, algo que no está comprobado. Eso es una teoría. Algo que no está comprobado. Ok, no está comprobado, muy bien. Cinética, habla de... Hazte un poquito para atrás porque necesito que salgan las manos en movimiento. Cinética, habla de movimiento, muchachos. Cinética habla de movimiento. Molecular, de las moléculas. Sí, eso quiere decir teoría cinética molecular. ¿Sí? Se supone que las moléculas se mueven. Eso quiere decir, en pocas palabras, teoría cinética molecular. Se supone que las moléculas se mueven. Ajá, y luego. Pues está fácil. A ver.
Primero vamos a recordar qué es una molécula. ¿Te acuerdas que dijimos que una molécula es un grupo de átomos? ¿De acuerdo? Muy bien. Un átomo, otro átomo. Mis manos representan a un átomo cada una de ellas. A ver, pero ¿cómo que se mueven? ¿Les dan cuerda o qué rollo? No, te platico. Y para esto vamos a recordar un poquito de lo que te platicaron en química, en secundaria, ¿verdad? Un poquito. ¿Te acuerdas que te dijeron que el átomo era un núcleo y luego electroncitos dándole vueltas alrededor? ¿Te acuerdas? Ok. Pues bien, así es un átomo ya. Después lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero vamos a quedarnos con esa idea. Así es un átomo. Aquí hay un átomo, ahí está un montón de electrones alrededor. Oiga, profe, ¿y por qué se mueven los electrones? Híjole, por lo pronto te lo voy a platicar así nomás. Más adelante vamos a meternos con detalle. Se mueven por diferencia electrostática, entiéndase por diferencia de cargas, pero también por acción gravitatoria, también por acción de la gravedad. Pero insisto, esto no te apures mucho, esto te lo platico más adelante. Entonces, aquí está el núcleo y aquí están sus electroncitos dándole vuelta. Voy a quitar los electroncitos, así que imagínate, ¿los ves? Aquí están. Aquí hay otro átomo y ahí están sus electroncitos hecho madre. Entonces, por la misma acción de giro del electrón, el átomo tendría una vibración. El átomo se movería. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces imagínate, este es su núcleo, imagínate los electroncitos aquí y luego acá en este otro núcleo, imagínate los electroncitos también. Ahora, imagínate, para que un átomo se una a otro átomo, el despedorre de electroncitos que hay aquí, ¿no es cierto? Entonces esto va a generar que las moléculas tengan vibración, que las moléculas tengan movimiento. Órale, ahora ya sabes de dónde viene el movimiento de las moléculas. Bien. Ahora mis manos ya no son átomos, ahora mis manos son moléculas. Aquí tengo una molécula y aquí tengo otra molécula. Pero resulta que esas canijas moléculas, las dos, tienen movimiento entre sí. Tienen movimiento, pues. Y entonces cuando están próximas, pues va a haber rozamiento. ¿Sí quedó claro? A ver. Te voy a pedir que hagas algo junto conmigo. Tiene que ser algo que vas a hacer con tus manos. Y aquí te pido que lo hagas junto con el video. A ver, fíjate bien. Vamos a juntar las manos. Necesitas una fuerza para que se junten. ¿Estarás de acuerdo? Si tú no aplicas esa fuerza, simplemente no se van a juntar. ¿De acuerdo? Y ahora, fíjate bien el ejercicio. Vamos a estar en primer lugar rozando. ¿Sí? ¿Listo? Sale, dale. Hasta ahí. ¿Qué pasó en tus manos? ¿Qué sientes en tus manos? Bien, calor. Efectivamente. Efectivamente. Muchachos, esa es la fuente del calor. Es la materia rozándose sobre sí misma. Las moléculas que forman la materia rozándose unas con otras. Esa es la fuente del calor. El rozamiento, la fricción, nada más. No hay otra forma de lograr el calor. Tú dices, sí, profe, con una flama. Mira, espérame la próxima semana para poderte explicar con detalle todo esto, ¿sí? Por lo pronto, créemelo así. La única fuente de calor es el rozamiento entre las moléculas que forman la materia. ¿Sale? Y lo acabas de demostrar con tus manitas. Bien. Pero ahora, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio. Vas a empezar frotando tus manos lo más rápido que te puedas. Pero cuando te diga más, ¿te acuerdas que dijimos que hay una fuerza que une a las moléculas, que une a las manos? Cuando te diga más, aprieta, 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 pero no dejes de friccionar, ¿sale? A ver, ahí estamos friccionando. Más. Ah, caray, ya no es tan fácil friccionar, ¿verdad? Más.
hijo, ya está más difícil. Más, güey, ya se puso mucho más difícil. ¿Quedó claro? ¿Sí lo entendí? Ojo entonces, hay dos energías aquí. Una, la que une, la que junta las moléculas. Otra, el movimiento. Ese ya te expliqué de dónde viene. Esa fuerza que junta, más adelante te la voy a platicar. Se llama enlace, pero más adelante te la platico, ¿sí? Entonces, fíjate, hay poquita fuerza de unión, ¿no es cierto? Y entonces por eso la fricción puede ser muy eficiente. Pero conforme va subiendo la fuerza de unión, la fricción se vuelve cada vez más difícil. Existe porque existe, ¿no? Ahí está la fricción. Pero conforme aumenta esta fuerza, la fricción va a disminuir. La energía cinética, el movimiento, va a disminuir. Órale, órale. ¿Quedó claro entonces? Está esta relación entre cinética, entiéndase movimiento, y la fuerza de unión. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Eso dice la teoría cinética molecular. Dice que las moléculas se mueven y al moverse rozan y al rozar generan calor. ¿Sí? Pero ese movimiento, esa cinética, está determinada por esa fuerza de unión, que de una vez te platico. A esa fuerza de unión se le llama fuerza de cohesión. Entonces, la cinética o el movimiento está inversamente proporcional. Güey, ¿qué es eso? Inversamente proporcional, que una crece, la otra disminuye. Eso quiere decir inversamente proporcional. Si una crece, la otra baja. ¿Sí? Si esta sube, pues la otra baja. ¿Sí? Eso es inversamente proporcional. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que la cinética, entiéndase el movimiento, y la fuerza de cohesión están inversamente proporcional. Si la fuerza de cohesión crece, entonces la cinética disminuye. Pero si la fuerza de cohesión baja, entonces la cinética se incrementa. ¿Ves? Diré inversamente proporcional. Ok. Oiga, profe, pero pues, ¿para qué me está tirando este rollote? Mira, ya hablamos que la materia tiene propiedades generales, es decir, todo lo que es materia tiene estas características, ¿te acuerdas? Impenetrabilidad, divisibilidad, elasticidad, masa, peso, volumen, todas esas. Pero que también tiene ciertas propiedades, ciertas características que nos va a permitir diferenciar los distintos tipos de materia, ¿verdad? Nos va a permitir diferenciar maleabilidad, ductibilidad, punto de fusión, punto de ebullición, etc., ¿verdad? Bueno, sin embargo la materia, muchachos, también tiene algo que se llama estados de agregación. Chiles, agregar quiere decir que se van sumando, ¿no? ¿Eso quiere decir agregar? Claro. Oye, ¿qué se agrega? ¿Te acuerdas que te dije que toda la materia está formada por átomos, según Demócrito? Pero que también te dije que los átomos eran unidades chirris, muy pequeñitas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que si todo está formado por átomos y el átomo ni siquiera lo puedo ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que sí puedo ver un cuerpo? ¿Cómo es que sí puedo ver un planeta, una estrella, cualquier cuerpo, ¿no? ¿Cómo es que ese sí lo puedo ver? Lo que pasa es que un atomito se une a otro atomito, se agrega, ¿sale? Y forman una molécula. Pero esa molécula se agrega a otra molécula, 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 a otra molécula. Y forman un cuerpo. ¿Ves? Por eso es que se le conoce como estados de agregación. Y yo creo que esto más o menos tú lo sabes, ¿no? ¿Has oído hablar de sólido, líquido, gas? Ándale. A eso nos referimos por estado de agregación. A eso nos referimos, ¿verdad? Estado de agregación. Es decir, cuando esos átomos, esas moléculas se agregan unas a otras, ¿en qué condición se presentan? ¿Verdad? A eso se le conoce como
estados de agregación. Ok. Oiga, profe, pues lo que pasa es que ya me trae así como muy raro. Pues primero me habla de cinética molecular y ahora me habla de estados de agregación. Pues ya me perdí. No, hombre, al contrario. Uno depende del otro. Oh, güey. Sí, uno depende del otro. Mira. ¿A poco? Sí, trucha. Fíjate bien. Teoría cinética molecular, ya te dije que las moléculas se mueven y se mueven porque hay electrones moviéndose alrededor de los núcleos que forman sus átomos y esto les da cierta vibración. Pero cuando las moléculas se unen, la vibración de una y otra va a producir rozamiento. Ojo, fíjate bien. Aquí, en este recuadro, si nosotros nos pudiéramos asomar a lo que es la estructura de la materia, muy probablemente veríamos esto. Las moléculas entre el sólido muy juntitas unas con otras. A ver, fíjate bien. Mis manos representan las moléculas de un sólido. Le voy a pedir a mi camarógrafa que pase su mano por en medio. Empújale. Ah, chiles, no pudo, ¿verdad? ¿No pudo? Ah, güey, ¿por qué no pudo? Porque usted está muy mamado, profesor. Pues sí, también. Pero esa no es la razón científica de la que te estoy hablando. Esa no es la razón científica. A ver, eso quiere decir que hay mucha cohesión. ¿Te acuerdas que te dije que es la fuerza que unía? ¿Sí? Hay mucha cohesión, muchachos. Es decir, en la estructura de los sólidos, la fuerza de cohesión es muy alta. La fuerza de cohesión es muy alta, ¿verdad? Es muy, muy alta. Luego, ¿te acuerdas lo que te dije hace rato? Si tienen mucha cohesión, ¿cómo será su cinética? ¿Baja o alta? ¿Cómo será? Está mucha fuerza de cohesión. ¿No sabes? A ver, con tus manos. Mucha fuerza de cohesión. Muévelas. ¿Cómo es su cinética? ¿Entendiste? La cinética va a ser baja. ¿Te acuerdas que dijimos que era inversamente proporcional? Claro. Si la cinética es baja, la fuerza de cohesión, la que une, ¿verdad? Pues será muy alta. Será muy alta. Muy bien, muy bien. Híjole, llegamos a otra mala palabra. Si yo te digo que es forma, yo estoy seguro que tú sabes qué es, pero no sabes en realidad qué es. Ah, híjole, ¿cómo que sabes o no sabes? A ver, siéntate. A ver, fíjate. Te pido que observes. Observa, ¿sí? Algo que has visto un montón de veces. Observa algo que has visto un montón de veces. Fíjate bien. Estarás de acuerdo que este cuerpo, este marcador, está en estado sólido. Es decir, que sus moléculas están fuertemente cohesionadas y al estar fuertemente cohesionadas tienen poca cinética, tienen poco movimiento y en consecuencia poco calor, ¿verdad? Ajá. Observa. Ahí te va. Fíjate bien. Yo tomo este marcador y le aplico fuerza a este lado. Ah, qué loco. ¿Viste cómo se levantó acá? Qué raro, güey. Mira. Le aplico fuerza aquí y se mueve del otro lado. ¡Órale, qué loco! Mira. ¿A qué se debe esto? Digo, porque te estás cotorreando, ¿no? ¿A qué se debe esto? A ver, piensa. ¿A qué se debe esto? Ah, ¿ves que no está tan pelada? Pero piensa. Ese es un error muy común. Nos reímos de lo que no comprendemos y pasamos por bobos. ¿Sí? Entonces mejor vamos a meternos, vamos a entender. A ver, muchachos, ¿por qué en un cuerpo sólido, en cualquier sólido,
Si yo le aplico fuerza de un lado, se va a manifestar en toda la estructura. Mira, le aplico fuerza, pero también acá recibes energía. ¡Ah, caramba! ¿Y eso por qué? Ah, ojo, fíjate bien. Resulta, muchachos, que las moléculas están tan fuertemente unidas que si tú mueves esta, se va a llevar la otra en la misma posición. Mira, ¿te fijas? ¿A qué se debe esto entonces? A que la fuerza de cohesión en los sólidos es muy alta. Es muy alta. ¿Sale? Y entonces sus moléculas permanecen formadas. Ah, caray, ¿qué es esto de formadas? Pues en el mismo orden, así. Para donde estén, para donde muevas el cuerpo, las moléculas siempre van a permanecer en formación, formadas, una siguiendo a la otra. Eso es lo que le da forma a los cuerpos. Fíjate, la fuerza de cohesión entre sus moléculas. Más adelante te voy a decir en dónde se origina esta fuerza. Pero por lo pronto, así la dejamos. ¿Sí? Es tan alta la fuerza de cohesión en los sólidos que sus moléculas permanecen formadas una detrás de la otra. ¿Sí? Si la una se mueve la otra junto con ella para permanecer siempre en la misma posición. A eso se debe que tenga forma. Ah, ¿verdad? Qué padre es cuando interpretamos las cosas de otra manera. Pues sí. Entonces, quedamos que los sólidos tenían una cinética muy baja. Y como su cinética es muy baja, pues la fuerza de unión, la fuerza de cohesión es muy alta. Y como su fuerza de cohesión es muy alta, van a tener forma, ¿verdad? Los sólidos van a tener forma. Luego, oye, ¿podremos medir el volumen que ocupa? Es decir, el espacio que ocupa un sólido. Sí, ¿no? Sí lo podemos medir. ¿Te acuerdas que base por altura sobre 2 por grueso? ¿Te acuerdas las fórmulas para calcular los volúmenes de prismas? Sí, sí se puede entonces. Podemos medir el volumen que ocupa un sólido. Y aquí, muchachos, fíjate como sin haber tenido necesidad de pedirte las propiedades de los sólidos, aquí las encontramos, ¿verdad? Claro, faltan más, pero estas son las que definen a un sólido. Claro que si quieres, échate un clavado en algún libro preguntándole por las propiedades de los sólidos y esto es lo que vas a encontrar como características principales. Su cinética es muy baja, su fuerza de cohesión es muy alta, tienen forma y podemos medirle su volumen. Esto sería un sólido, ¿verdad? Bien, pero quedamos que las moléculas se pueden agregar de distintas maneras. Ah, muy bien. Aquí está un líquido. Ah, oiga, profe, mire, se ve igual de pegaditas las moléculas que en el sólido. Ajá, efectivamente. Ahora, mis manos van a representar las moléculas de un líquido. Ah, mire, pues sí se ven igual de juntitas, ¿verdad? Sí se ven igual de juntitas. Bien, ahora voy a pedirle a la camarógrafa que pase sus manos por en medio de las mías. A ver. Ah, hijo, a ver otra vez. Ah, mira, ahora sí pudo. ¿Por qué? Es que ya se rió. Quitó lo mamado, profe. Nah, estamos hablando en términos científicos. ¿Por qué ahora sí pudo? Ah, porque su fuerza de cohesión se vino para abajo. ¿Verdad? Oye, y si la cohesión, la fuerza que une, baja, ¿qué va a pasar con la cinética? ¿Qué va a pasar? Pues sube, claro. Aquí en este caso, muchachos, de los líquidos, la fuerza de cohesión es casi inexistente. Es casi inexistente. Casi no tienen fuerza de cohesión, ¿verdad? Dijo casi. Apenas la tienen suficiente para estar próximas unas con otras las moléculas.
moléculas. Bien. Otra pregunta. ¿Los líquidos tendrán forma? ¿Tendrán forma los líquidos? Y ay, te doy una vacilada que te dicen desde kinder, ¿no? Los líquidos tienen la forma del recipiente que los contiene. Ay, no mames. Es una estupidez eso. A ver, yo te estoy preguntando por el estado de agregación de los líquidos, de la forma de los líquidos, no del recipiente que los contiene. El recipiente que los contiene yo sé que está sólido. Yo te pregunto por los líquidos. ¿Los líquidos pueden tener forma? ¿Sí? ¿Pueden tener forma los líquidos? Es decir, sus moléculas permanecen siempre en la misma posición con respecto a unas a otras. Así como sucedía aquí. A ver, vamos a razonar. En una alberca, güey, le empujas tú el agua de aquí y se levanta de allá, como en el caso de los sólidos. Claro que no, porque la fuerza de cohesión es muy débil, muchachos. Casi no existe. Entonces una molécula puede moverse con respecto a la otra. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó claro? Entonces, los líquidos no tienen forma. Los líquidos no tienen forma. A ver, ven para acá. No falta el animalito que dice, no, profe, es que sí tienen forma. Yo le he echado a una superficie plana unas gotitas y se hacen así, güey. Se hacen así, entonces sí tienen forma. No, idioto, no tienen forma, güey. Mira, ¿por qué aquí abajo está recto? Ah, pues porque el sólido está recto, pues. Oye, pero ¿por qué aquí arriba está así panzoncito? Ah, porque el aire ejerce un peso, ejerce una presión en todas direcciones. Y entonces por eso adquiere esa forma. Pero el líquido no tiene forma, ¿sí? Otro ejemplo. Mira una lagrimita. No, güey. Intenta representarte una gota de lluvia. Ah, sí, cierto, profe. Bueno, también una lagrimita. Ah, sí, cierto, profe. Ah, güey. A ver. Vamos a ver, primero. ¿Por qué está aquí así como panzoncito? Ah, por la misma razón de acá. El aire ejerce una presión, lo que llamamos nosotros presión atmosférica. Más adelante la vamos a platicar. Sí, pero el copetito ¿por qué? Ah, ¿te acuerdas de la gravedad? ¿Te acuerdas de la gravedad? Mira, ahí está la gotita que se desprendió de la nube. Pero luego la gravedad le dice, menos eche para acá, y empieza a bajar. Pero ¿te acuerdas de la resistencia de los cuerpos a permanecer en estado de reposo? Pues entonces quieren permanecer allá, pero no puede. ¿Sí? ¿Viste cómo surgió el copetito ¿Ah? Esa acción de la gravedad. Entonces, los líquidos, muchachos, no tienen forma. Los líquidos no tienen forma. Y no tienen forma porque la fuerza de cohesión es prácticamente inexistente, prácticamente nula. ¿Verdad? Muy bien. Oye, ¿en los líquidos podemos medir su volumen? Pues sí, ¿no? Sí lo podemos medir. Si no, cada vez que te dice tu mamá, mijo, tráigame 1 litro de leche. Pues, ¿cómo le hace? Ah, pues en un sólido, ¿verdad? Al conocer el volumen del sólido, pues lo llenan con líquido y ya conocen el volumen del líquido también. ¿Sí entiendes? Entonces, estas son las propiedades de los líquidos. Su cinética es un poco mayor, la fuerza de cohesión es casi inexistente, por esa razón no tienen forma, pero también es posible medir su volumen. Muy bien. Vámonos con los gases ahora. Ahora mis manos van a representar las moléculas de un gas. Mis manos representan las moléculas de un gas. A ver, camarógrafa, pasa tus manos por en medio de las mías. Ah, hijo, mira, sí pudo. Sin problema. Sí pudo. Oye, ni siquiera están juntas. Ni siquiera están juntas. ¿Existe la fuerza de cohesión? No. Aquí de plano no hay fuerza de cohesión. Oye, y si no hay fuerza de cohesión,
¿cómo sería la cinética? Pues muy alta, la más alta de todas. Es más, mira, aquí en líquido no te lo voy a poner así, para no irte a confundir. Mejor lo ponemos así, ¿de acuerdo? Para que representarte con esto que en el gas es la fuerza cinética más grande de todas. Al no haber cinética, al no haber cohesión, muchachos, entonces la cinética es lo rápido que puede ser, ¿verdad? Lo rápido que puede ser. Muy bien. Oye, ¿tendrán forma? Si los líquidos que tienen tantita cohesión no tienen forma, ahora los gases, pues menos. ¿Sí quedó claro? Y por último, ¿podremos medirle el volumen? No. Y eso te lo platico ahorita. No podemos medirle el volumen. Fíjate. Por lo menos no con precisión. A ver, ¿por qué no es conveniente aventarte un clavado al cemento? Pues porque me parto la madre, profesor. Sí, pero quiero que razones en términos científicos. ¿Por qué no debemos aventarnos un clavado al cemento? Pues porque sus moléculas están fuertemente unidas. Y si yo me aviento un clavado, no tengo la fuerza suficiente para romper esto. Y entonces en vez de romper esto, pues me rompo la Mauser, ¿verdad? ¿Sale? Sin embargo, ¿por qué si nos echamos clavados al agua? Pues porque no hay fuerza de cohesión. Entonces con nada pues, se va a provocar que se separe, ¿verdad? A eso se debe. ¿Y por qué nos movemos con tanta libertad en el aire? Pues justamente porque sus moléculas están dispersas, están separadas, ¿verdad? Y entonces nos hacen menos fricción, ¿verdad? Pero ¿alguna vez has intentado moverte rápido en el agua? No se puede, ¿verdad? No se puede, justamente por esta razón. Justamente por esta razón. Entonces, muchachos, estos son los 3 estados de agregación de la materia que más se conocen. Caray, hay otros. Sí. El señor Einstein dijo que había 6 estados de agregación de la materia. El hombre ya conoce 5. Sólido, líquido y gas. Uno que se llama plasma, del que después te voy a platicar, y otro que se llama hielo cuántico, del cual también te voy a platicar más adelante. Esos serían los 5 estados de agregación de la materia que el hombre, entiendes, el ser humano, ha conocido. Si el pronóstico de Einstein es correcto, pues todavía faltaría por descubrir un estado de agregación más. Pero bueno, eso ya es conocimiento general. Sin embargo, muchachos, estos estados de agregación, los básicos, vamos a decir, sólido, líquido y gas, presentan lo que se llama cambio de fase. Sí, cambio de fase. Es decir, un líquido se puede volver sólido, un sólido líquido, un sólido gas, un gas sólido, un gas líquido, un líquido gas. ¿Sí? A esto se le conoce como cambio de fase. A ver. Cuando un sólido se vuelve líquido, decimos que se presentó un fenómeno llamado fusión. Cuando un sólido se vuelve líquido, se presentó la fusión. A ver, vamos a ver. Ahí está un sólido, bien fuerte, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió para que se hiciera líquido? ¿Qué pasa si a este cuerpo yo le doy energía, le doy cinética? Si la cinética aumenta, ¿qué pasa con la cohesión? Baja, ¿verdad? Entonces, ahora se volverá a su estado líquido. Por esa razón, cuando tú a la mantequilla le aplicas calor, produces esto que te estoy hablando. Le das más cinética, reduces la cohesión, ¡pum!, ya está líquido. ¿Sí? De esta manera es como se funden los metales, aplicándoles calor, ¿verdad?
Y a ese proceso, te repito, en la que un sólido se vuelve líquido, le llamamos fusión. Bien. Pero también es posible que un líquido se vuelva sólido. Y ahora le voy a llamar solidificación. Solidificación. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si las moléculas están en forma líquida? ¿Qué tal si ahora le quito calor? ¿Qué tal si le quito calor? Pues si baja la cinética, ¿qué va a pasar con la cohesión? Va a aumentar. Y se va a producir un sólido. ¿Entiendes? Ahí está. Muy bien. Oye, ahora, un líquido también es posible que se forme como un gas. A esto se le llama gasificación. Esta es la gasificación, ¿verdad? Un líquido convirtiéndose en gas. ¿Qué pasa si a ese líquido con baja cinética, con alta cinética, perdón, pero baja cohesión, yo les sigo aplicando más calor? Hay más calor, y más calor, y más calor, y más calor. Van a tener tanta cinética las moléculas, van a tener tanta cinética que van a chocar, y al chocar se van a separar de líquido a gas. ¿Quedó claro? A esto se le llama gasificación. Claro que en el caso del agua también se le llama evaporación, pero es el mismo fenómeno, gasificación. Pero también es posible que un gas se vuelva líquido. A esto se le conoce como licuación, ¿verdad? ¿Qué tal si un gas con mucha cinética le reduce su cinética, le quitas el calor, le quitas el calor, le quitas el calor, le quitas el calor? Aparece la cinética, aparece la cohesión, perdón, muy poquito. ¿Quedó claro? Y entonces se formará en su estado líquido. Pero espérate, un sólido también puede ser gas, directamente sin haber sido nunca líquido. Y a este se le conoce como sublimación. Ahorita te lo platico. Siéntate un momentito, por favor. A ver, parece que te lo platiqué muy rápido. Ahí te va más lento. Y vamos a tomar un ejemplo que has visto muchas veces, pero ahora quiero que lo observes. Tú agarras agua y llenas cualquier recipiente. Acuérdate, el agua en su estado líquido tiene cierta cinética, su cohesión es casi inexistente, su líquido, ¿verdad? Pero resulta que tú lo metes al congelador, ¿verdad? Y ahí en el congelador, lo que hace el congelador es quitarle movimiento a las moléculas, reducirle el movimiento a las moléculas. Y si reduces el movimiento, ¿qué pasa con la cohesión? Aumenta, ¿no es cierto? Aumenta. Ahí está la razón por la cual un líquido se vuelve hielo, ¿verdad? Bueno, pero ahora ya tienes en estado sólido, pero ahora lo sacas al ambiente, pues, lo sacas al ambiente. En el ambiente hay calor, hay energía, y entonces esas moléculas empiezan a absorber la energía, empiezan a absorber la energía y absorber la energía, y empieza a aumentar su cinética. Y si aumenta su cinética, ¿qué pasa con la cohesión? Pues disminuye, ¿verdad? Y por eso se vuelve líquido. Órale, órale. Ya viste entonces que el agua en estado líquido puede solidificarse, puede volverse hielo, pero ese hielo puede fundirse para ser líquido otra vez. Oye, vuelves a tener el agua líquida, pero tú la pones en la luna. Y ahí en el hombre está recibiendo energía y energía y energía, 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 energía. Llega el momento que su cinética es tanta que chocan. Y al chocar las moléculas se separan. Gas. ¿Sí? A eso se debe la evaporación del agua, ¿verdad? ¿No te has fijado, sobre todo en invierno, cuando calientas algo así en la estufa, que arriba en el techo quedan como gotitas? ¿Sí? Son gotitas, es líquido, es agua. Porque esas moléculas que andaban tan aceleradas llegan a una zona fría, es decir, que les quita la cinética. ¿Y qué crees? Pues vuelve a aparecer la cohesión. ¿Alguna vez le has echado tu vaho a un vidrio? Y se quedan ahí como las gotitas. Es esto mismo.
en tu exhalación hay agua, pero al llegar a una zona fría se condensa, es decir, baja su temperatura y aparece la cohesión. ¿Sale? ¿Sí? Y ahí está. Oiga, profe, pero pues usted ya me dio el ejemplo con el agua, pero pues a ver, denme ejemplos con otras cosas, ¿no? Ah, sí, claro que sí, fácil. Mira, cuando los mineros andan buscando el material, vamos a hablar del oro, ¿no? No vas a creer que encuentran pulseras y anillos, güey. Eso no es lo que sale de la mina, menso. ¿Sí? Lo que sale de la mina es el puro metal. El puro metal. ¿Qué hacen con ese metal? Ah, pues lo derriten, profesor. Sí, pero ¿cuál es el término correcto? Lo funden. ¿Sí? Ese es el término correcto, lo funden. A ese metal le aplican calor, mucho calor, y entonces sus moléculas disminuyen la cinética, y al disminuir la cinética, ¿verdad? Perdón, aumenta la cinética, y al aumentar la cinética disminuye la cohesión, y ahora ya tienen líquido, tienen el metal fundido, en este caso el oro. Y con esto mismo te explico solidificación. Una vez que está líquido, lo que hacen es que ese metal lo vierten en moldes, ¿verdad? En la forma que quieren que tenga una vez que se enfríe. ¿Por qué? Porque cuando se enfría en realidad está liberando cinética, está liberando movimiento de sus moléculas. Y al liberar este movimiento, ¿qué sucede con la cohesión? Pues aumenta, ¿verdad? Y se vuelve a poner sólido. Ahí hay un ejemplo. Bueno, pero a ver, de gasificación y de licuación, a ver, dame un ejemplo. ¿Has visto los camiones repartidores de gas que dice gas licuado? Ah, qué estúpidos, ¿para qué lo meten en la licuadora el gas? Güey? Ah, ¿cómo serás animal? A eso no se refiere licuado. Licuado se refiere, muchachos, a que el gas, sus moléculas muy dispersas, unas con otras, con mucha cinética. ¿Qué tal si a estas moléculas yo le empiezo a aplicar presión, y presión, y presión, y presión, y presión, y presión, y junten, hasta que las junto? ¿Sí? Ah, pues va a darse la licuación, porque ahora pasó de un gas, a un líquido. ¿Sale? ¿Alguna vez has movido los cilindros de gas que se oye así que se chacualea adentro? Porque efectivamente hay líquido. Profe, es que le echaron agua. No, es el mismo gas, pero licuado. ¿Sale? A eso se refiere. Profe, usted me está piñando. Porque si eso fuera, pues cuando yo le abro la llave de la estufa, debieran de saltar chisguetes. No. Ah, caray, ¿por qué no? Quedamos que las moléculas del gas estaban comprimidas a mucha presión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si de repente yo le quito la presión? Pues simplemente se vuelven a separar, es decir, se vuelven a gasificar, ¿verdad? Se vuelven a gasificar. Ajá. Y entonces, estos cambios de estado, muchachos, estos cambios de fase, hay un montón. Yo te voy a pedir que me investigues 2 de tu vida cotidiana, 2. ¿Sí? Y que no vayan a ser los ejemplos que yo te estoy dando. Piensa en otros, por favor. 2. ¿Sí? Cuando se consume una vela, pues ahí hay fusión, ¿no es cierto? Cuando se hacen las velas, solidificación. ¿Sale? ¿Quedó claro? Si no entendí, muy bien. Pero me falta todavía platicarte sublimación. Acá que salga esto, por favor. Me falta todavía platicarte sublimación. ¿Y qué es la sublimación? La sublimación es el paso de un sólido a un gas, o de un gas a un sólido directo, sin haber sido nunca líquido. Caray, no entiendo eso. Sí, pues el hielo puede ser vapor, pero en algún momento tuvo que haber sido líquido. ¿De acuerdo? El vapor puede ser hielo, sí, pero en algún momento tuvo que haber sido líquido. Y aquí la sublimación es el paso directo de un gas a un sólido o viceversa.
El ejemplo más clásico, ¿no? A mí me gustó la ciencia desde que estaba chiquillo, porque a mí me maravillaba el cabrón paletero que llegaba con su carrito de paletas y estaba haciendo afuera un calor de la fregada, ¿no? Y el güey yo no veía dónde traía conectado su congelador. Yo dije, este lo va a traer conectado en la cola, güey. Sí. Nunca encontré un fregado cable. Nunca. ¿Cómo le hacía ese güey para enfriar sus paletas? Ah, yo sé que estás pensando, pues en el hielo seco. Sí, tienes razón. Pero vamos a entender el hielo seco. Para empezar, ¿qué es el hielo seco? Ah, pues el hielo seco, muchachos, es esta sustancia que tú y yo estamos exhalando. Eso es el hielo seco. Dióxido de carbono, ¿verdad? Pero ese dióxido de carbono, yo le aplico presión, y junto las moléculas. Pero este en particular tiene la característica que no se vuelve líquido, sino que se vuelve un sólido blancuzco, el hielo seco, pues. ¿Sale? Si tú te fijas, el hielo seco, en cuanto lo expones al aire, empieza a tirar un humito lechoso, un humito blanco. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Bueno, las moléculas que están comprimidas, que están muy juntas del hielo seco, absorben calor de alrededor y se vuelven gas. Se subliman, ¿verdad? Pero fíjate lo que dije, absorben calor de alrededor. Entonces, por eso, en aquella cajita del paletero, la trae cerrada. Entonces, el hielo seco quiere sublimarse de sólido, quiere volverse gas nuevamente, quiere sublimarse y entonces absorbe el calor del ambiente, de ese espacio reducido que tiene. Y al absorber el calor del ambiente, ¿sí?, las moléculas del sólido, entiéndase de la paleta, permanecen sólidas y no se derriten, no se funden. Ah, ¿verdad? ¿Sí? Y a ese fenómeno se le llama sublimación, ¿verdad? ¿Quedamos claros entonces? A ver, un repaso rapidito. Teoría cinética molecular. Las moléculas se mueven. Ya te expliqué por los átomos que las forman y los electrones de esos átomos que se mueven. Quedamos que se presentan los estados de agregación de la materia. Es decir, unas moléculas se agregan a otras. Y lo pueden hacer de tres maneras diferentes. Cuando la cinética es muy baja, la fuerza de cohesión es muy alta, acuérdate, inversamente proporcional. Y entonces van a tener forma y entonces vamos a poder medir su volumen. Esta es una condición de estado de agregación que le llamo estado sólido. Después, en el estado líquido dijimos que la cinética incrementa con respecto a los sólidos y la cohesión prácticamente desaparece. La fuerza de cohesión es casi inexistente. Por lo tanto, no van a tener forma y sí vamos a poder medir su volumen. En el caso de los gases dijimos que la cinética es muy alta, tan alta que simplemente no hay fuerza de cohesión. Y si no hay fuerza de cohesión, sus moléculas no permanecen formadas, por lo tanto no van a tener forma. Y va a ser bien difícil medir su volumen, va a estar de la tiznada. Te dije también que los estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gas, podían cambiar de fase. Un sólido se puede volver líquido, un líquido gas, etcétera, etcétera. El paso de un sólido a líquido se le conoce como fusión. El caso de un líquido a sólido se le conoce como solidificación. El paso de un líquido a gas se le conoce como gasificación. El paso de un gas a líquido se le conoce como licuación. Y el paso de un sólido a gas o de un gas a sólido sin haber pasado por líquido se le conoce como sublimación. Como sublimación. Muchachos, ¿tu tarea? Bueno, una de tus tareas va a ser encontrar dos manifestaciones de cada cambio de estado, dos manifestaciones de fusión, dos manifestaciones de solidificación, dos manifestaciones de gasificación, dos de licuación,
y 2 de sublimación. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Bien. Esta es la primera tarea. Y la segunda tarea, ahí te va otra vez. Son los métodos de separación abajo. Abajo, allá de aquel lado. Los métodos de separación de mezclas. Esos 8 métodos de separación de mezclas. Y por último, te vamos a mostrar nuevamente la tarea que vas a entregar el día de hoy. Ahí está la tarea que vas a entregar el día de hoy, 18 de septiembre. ¿Sí? Apuntes e investigación, o investigación y apunte, como lo quieras llamar, de las propiedades generales y de las propiedades específicas. Y luego las manifestaciones en tu cotidianidad de cada una de ellas. ¿Sale? Muchachos, siento que ahora a lo mejor fue un poco rápido la explicación. Lo que pasa es que no quiero hacer videos tan extensos, pero bueno, esto no lo pude cortar en partes, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que si tú sientes que fue muy rápido, dale una repasadita, ¿sale? Dale una repasadita y verás que no hay mayor problema. Por este día, muchachos, fue todo. No olviden enviar sus tareas, envíelas completas para que no tengan después que andar preguntando por qué la calificación, ¿verdad? Envíenlas completas, envíen buenas fotografías, envíenlas en orden. Vamos, todo lo que ya platicamos, ¿de acuerdo? Tengan un muy buen fin de semana. Adiós.